Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que esté viendo este video. A partir de este momento vamos a iniciar una serie de videos para conocer más acerca de la tecnología del Big Data. Es una tecnología realmente pues emergente con múltiples aplicaciones y que cada día se está masificando más en las empresas. Y vamos a estar hablando de diferentes tópicos relacionados con el Big Data, el procesamiento masivo de datos, inteligencia artificial, servicios en la nube y bueno, todos los diferentes componentes que puede tener esta tecnología. Igual también pues ustedes pueden en la cajilla de comentarios proponer temas asociados y con eso pues vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Para este primer video pues vamos a hacer una primera revisión de lo que es el Big Data a nivel de definición. Entonces, en la literatura y en general, pues varios los autores tienen en sí como sus definiciones, pero digamos que he escogido la que mejor condensa como los diferentes puntos que puede contener, digamos, esta tecnología. Así podemos decir que el Big Data se define como un proceso de recopilar, almacenar, analizar y utilizar grandes volúmenes de datos no estructurados, estructurados o semiestructurados, los cuales pueden ser obtenidos de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes internas de la compañía, fuentes externas, alternas. Y finalmente todo esto con la finalidad de desarrollar un aprendizaje automatizado con modelos predictivos, análisis detallado para la toma de decisiones. El concepto de Big Data realmente comienza a darle forma con el aporte del analista Douglas Laney, quien también definió que esta tecnología tenía tres características importantes, que es la variedad, la velocidad y el volumen. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, donde la variedad, el primer icono de aquí se refiere a la diversidad de fuentes que pueden ser desde bases de datos, archivos en Word, en Excel, CSV, PDFs, imágenes, gráficos, redes sociales, dispositivos móviles, dispositivos fijos y pues cualquier medio del cual se pueda obtener información. Entonces como vemos hay un gran portafolio de elementos y por eso una de las primeras características es la variedad. La segunda es la velocidad. Y la velocidad se refiere a aquel criterio con el que hoy día las organizaciones necesitan la información. Entonces sabemos que mucha de la información está eh, generándose en tiempo real y asimismo requiere ese análisis. Por lo cual se vuelve una ventaja competitiva al momento de tomar decisiones. Entonces este es el segundo criterio. Y el último criterio en esta primera revisión es el volumen. Hay una gran cantidad de datos, hay bases de datos extensas con mucha información, lo cual permite que se abra un mundo de posibilidades para obtener información. Entonces, pues vemos que estas son las tres características muy potentes. Pero a medida que ha ido avanzando, pues también se ha ido pensando que no nos podemos quedar solamente en estas tres variables, sino que hay dos más que pueden sumarse a este criterio, que son la veracidad de la información y el valor. Entonces aquí la veracidad, que es este primer icono, pues se refiere a que esos grandes volúmenes de información deben tener, por un lado, confiabilidad y calidad. Entonces de nada nos sirve tener una gran cantidad de información que sea falsa, que esté falseada ¿sí? En sus definiciones o mal procesada, porque pues los modelos y la información resultante pues va a desviar los resultados y va a meter un nivel de error grave en el tema y pues eso no es lo que queremos. Y la quinta B es el valor y hace referencia
al proceso de tener información que realmente ayude a las empresas a tomar mejores decisiones. Cuanto más valiosa sea la información, pues obviamente la calidad de decisiones también va a mejorar y a la empresa pues realmente esto le va a aportar. Entonces este es el barrido por las Bs, que es muy importante. También tenemos los tipos de datos. En tipos de datos realmente los nombres pues son datos no estructurados, semiestructurados y estructurados. Dentro de los datos no estructurados, entonces son datos que requieren clasificación, ordenarse, almacenarse de manera correcta para que realmente tengan valor. Porque es información que está distribuida en diferentes fuentes o desorganizada. Entonces pues no, en esa etapa pues no le podemos sacar ningún provecho. Típicamente, ¿qué tipo de información es no estructurada? Por ejemplo, información que viene de los dispositivos móviles, imagen, video, audio, portales web, correo electrónico, redes sociales. O sea, este tipo de información eh, podría no tener una estructura adecuada y correcta. Ahora, el siguiente que tenemos son los datos semiestructurados. Con los datos semiestructurados son aquellos datos que tienen metadata adjunta y con los cuales esa metadata, la metadata es una serie de información eh, que permite ayudarla a organizar de alguna manera. Es como si le colocáramos una etiqueta al contenido y entonces, bueno, sabemos que esto ya tiene algún tipo de clasificación muy primaria, pero es un primer paso para ayudarla a estructurar. Y el siguiente son los datos estructurados. Este es un tipo de información que tiene un formato, un tamaño, una longitud definidos que resulta muy fácil procesar y analizar. Comúnmente la información más estructurada, ¿de dónde la obtenemos? De las bases de datos, ya sea MySQL o SQL o sea, cualquiera de las bases de datos relacional o no relacional, pero estas bases de datos ya te ayudan a darle una estructura, una forma en tamaño y longitud para que se organice la información. Entonces, pues hacer un análisis de datos, sacar una nueva tabla a partir de ahí, pues es bastante más fácil. Para la analítica de Big Data, eh, pues es necesario emplear analítica avanzada, que realmente lo que consiste es en recopilar, examinar y analizar grandes volúmenes de datos con el fin de descubrir tendencias, conocimiento, generar nuevo conocimiento y descubrir patrones del mercado. Esto pues puede ser muy útil a las empresas para posibilidades de sacar nuevos productos, posibilidades de eh, eh, mover inventario. Entonces todo esto lo que permite es llegar de una manera más eficiente, de una manera más rápida al mercado y detectar oportunidades y amenazas. Bien, para implementar el Big Data en una organización, al menos tenemos unos 5 grandes pasos que agrupan parte como de lo que debe ser una estrategia de implementación. Entonces, como primer punto, se debe implementar las bases de la estrategia desde el entendimiento del negocio. O sea, cómo alineamos lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar con el negocio que tenemos. El segundo paso pues es identificar las fuentes de información que se alineen con esas necesidades que queremos abordar, con esas deficiencias que queremos suplir, con esos objetivos de medición y de implementación que queremos abordar. El siguiente paso es el generar un plan o una metodología para acceder, manejar, depurar toda la data que se va a ir recopilando a medida que se va implementando esta estrategia o este proyecto en Big Data. Entonces, con definiendo esa metodología, pues ya se forma
un engranaje al interior de la organización que permita darle continuidad a- al negocio. También pues se debe desarrollar una estrategia para el tratamiento de la información, identificar cuáles son los modelos que permiten analizar la data de manera correcta y que cumpla los objetivos con los cuales fueron establecidos. Y por último, se deben recolectar los resultados, interpretarlos, evaluarlos, definir si estos resultados me están dando indicios hacia dónde quiero llegar o si en definitiva estos resultados pues no me están ayudando a la toma de decisiones. Entonces es muy importante tener eso bien definido. A su vez, pues tener tanta información disponible a través de tantos datos, tantas fuentes en tiempo real, pues involucra tener personal, equipo especializado para que pueda implementarse y bajarse esta estrategia. Ahora, ¿qué ventajas en general puede traer el Big Data a las organizaciones? Por un lado, pues mejorar eficiencia operativa y reducción de costos. Quizás esto es de lo más importante y a lo que le apuntan la mayoría de organizaciones es quitar manualidad y reducir costos. El siguiente es mejorar la eficiencia en la cadena de suministros, eliminar tiempos muertos y optimización en general. También desarrollar estrategias de marketing y ventas con mayores retornos de inversión. O sea, a dónde realmente está mi grupo objetivo en una campaña publicitaria, dónde están mis clientes potenciales. Entonces, modelos que me permitan identificar esa serie de temas, pues qué va a hacer que me va a permitir mejorar mis retornos de inversión en cualquier línea de negocio. También puedes generar oferta de productos y servicios alineado con las verdaderas necesidades de los usuarios. Identificar esos nichos de mercado, esos océanos azules, pues va a permitir optimizar la estrategia al interior de la empresa y realmente apuntarle los esfuerzos a realmente a nichos de clientes donde que realmente lo requieren. Mejorar la relación con los clientes y entregar una mejor experiencia de marca. Siempre es conveniente estar constantemente midiendo la satisfacción del cliente y tener muy presente ese feedback que nos da. Entonces, poder tener un mejor procesamiento de esta información, pues también va miras a la mejora en la organización. Generar estrategias de expansión exitosas. Si tengo la suficiente data y la suficiente información, por ejemplo, de mis puntos de venta, pues si voy a colocar un nuevo punto de venta, pues voy a tener un mayor grado de éxito si tengo data apropiada para esto. Descubrir nuevas oportunidades de negocio e identificar nuevos mercados poco atendidos. El análisis de grandes volúmenes de información claramente nos va a identificar eh, nichos poco atendidos. Digamos que el analizar data a partir de la expertise, de la experiencia y de lo que en el día a día hemos trabajado, pues tiene un gran valor. Sin embargo, pues la data nos va a generar eh, identificar puntos ciegos o nichos no observados. Entonces, eso pues abre oportunidades para cualquier negocio en cualquier industria poder procesar esto. Y a su vez pues mejorar la toma de decisiones y la productividad en cada área de la empresa, que pues hemos venido hablando a lo largo de la presentación de ello. Como a manera de resumen, pues qué podemos decir de las ventajas del Big Data, que no solamente es recopilar una gran cantidad de información, sino es sacarle provecho a esa información y es buscar la manera en que esto se utilice y se aproveche de una mejor manera. El uso de las diferentes técnicas y herramientas que vamos a estar viendo pues a lo largo de estos videos, pues que va a permitir que las empresas y en general pues las personas que toman las decisiones, los directivos, los gerentes,
pues tengan mejores herramientas eh, para tomar decisiones y a su vez tener respuestas a problemas complejos. Digamos que el Big Data puede ser tan abarcador eh, a- para cualquier tipo de soluciones que pues va en general a hacer un aporte y ser una herramienta muy eficaz para esto. Bueno, con esto vamos a cerrar este primer video de información. Si hay dudas, sugerencias, pues igual en la caja de comentarios pueden ustedes sugerirnos temas, plantearnos inquietudes y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir eh, robusteciendo la información y contándoles sobre diferentes temas. Listo, esto es todo por esta ocasión y gracias.